Continuamos con la conferencia Registro de Productores y Comercializadores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos a cargo de Ángel Eduardo Camacho. Él es ingeniero electricista de la Universidad del Valle, especialista en gerencia de producción de la Universidad ICESI, especialista en automatización de procesos industriales de la Universidad de los Andes y candidato a grado de la Maestría de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias, mi nombre es Ángel Eduardo Camacho, pertenezco al grupo de sustancias químicas, residuos peligrosos y UTO de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es un placer estar en este evento de Ecocómputo llamado Econéctate 2021 en esta modalidad virtual. Y pues muchas gracias a los organizadores y por la oportunidad para que podamos presentar los nuevos desarrollos que en materia regulatoria y sobre todo en materia de sistemas de información está realizando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en particular el registro de productores y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos REDCAE. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a hablar entonces de esta herramienta informática que ha sido desarrollada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo gracias a una reglamentación que vamos a ver a continuación en detalle, que ha permitido entonces que junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se logre este registro de productores y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos, que como vamos a ver inmediatamente, pues tiene bastantes ventajas para lo que podemos decir será la trazabilidad de tanto los aparatos eléctricos y electrónicos que se ponen en el mercado colombiano como posteriormente dentro de un sistema integrado de información el seguimiento a los residuos de esos aparatos. De esta manera se empieza, digamos, a consolidar todo lo que sería un sistema de información ambiental alrededor de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y esta herramienta o registro pues es fundamental para poder entonces llevar a cabo esa trazabilidad. Ustedes pueden observar ahí en la pantalla, el registro está alojado dentro de la ventana única de comercio exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este es el aspecto que tiene hoy en día. Y digamos que desde el punto de vista informático, pues es una herramienta bastante amigable y bastante fácil de usar, que pues ya lleva 2 cohortes, 2020, 2021 recientemente, en donde tanto productores, en el entendido de que son aquellas empresas que fabrican aparatos eléctricos o electrónicos en el país, o las empresas que los importan, los introducen en el territorio colombiano y después, lógicamente, viene todo el proceso de comercialización, están obligados entonces a este registro. Esa obligación pues, emana en primer lugar de la ley 1072 de 2013, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es la ley que podemos llamar marco, que ha implementado la responsabilidad extendida del productor para aquellos fabricantes o importadores de aparatos eléctricos o electrónicos en el país. La ley 1672, además, digamos, de implementar este principio universal de la responsabilidad extendida del productor, pues, digamos, conlleva el mensaje y la estrategia de que estos aparatos, una vez terminan su vida útil, deben ser gestionados de manera diferenciada de los residuos sólidos comunes o urbanos. Además de eso, pues endiga una cantidad de responsabilidades a casi todos los actores de la cadena de valor, desde productores, pasando por los comercializadores o distribuidores, siguiendo con nosotros los usuarios de los aparatos. A continuación vienen los gestores y a su vez entidades del Estado, tanto autoridades ambientales como, digamos, los ministerios, en este caso el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tuvo la obligación de implementar este registro de comercializadores, de productores y comercializadores. Además,
de, digamos, la ley establece de que debe haber un sistema de información realmente integrado, general, que pueda entonces llevar toda la información que se va a derivar de estos procesos hacia el sistema de información ambiental del país. Asimismo, la idea es que todo lo que se haga alrededor de la gestión integral de este tipo de residuos, planes, programas, proyectos, estrategias, los mismos sistemas de recolección y gestión de RAE, pues deban informarle en primer lugar a los ciudadanos, a nosotros los usuarios, sobre todos los mecanismos que tienen a su disposición para la recolección de estos aparatos, y de esa manera pues también informar de una cantidad de aspectos que debemos conocer acerca de esa buena práctica de la gestión diferenciada de los mismos y otra información, digamos, relevante para poder a su vez, como mencionaba inicialmente, tener una trazabilidad, tener un seguimiento, saber en qué momento se está generando un residuo y qué pasa a partir de esa generación, cuándo se va a recoger, por quién se recoge y, muy importante, que se tenga también información sobre el aprovechamiento mismo de estos residuos. Una vez establecida la Ley Marco 1672 de 2013, tiene todo un proceso reglamentario por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ustedes seguramente ya vieron la charla de Diego Escobar, en donde pues se ha mostrado, digamos, todo ese desarrollo tanto de política pública como normativo, y de esa manera pues se viene, digamos, particularizando, especificando cada uno de esos aspectos que debe seguir todo este proceso de gestión integral. Es así como, mediante el decreto 84 de 2018, entonces el Ministerio ya reglamentó buena parte de las obligaciones y de las condiciones y de requisitos que se requiere para que funcione todo este sistema de recolección, y a su vez también, digamos, está permitiendo de que este registro de productores y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos sea útil para todas las entidades del Estado, tanto reguladoras como autoridades ambientales, como de otra índole, y puedan, digamos, aprovechar toda la información que se establece aquí. Entonces, partimos de unas necesidades de información, de unas salidas de información, a través de, digamos, unos módulos o unos subsistemas de información, en donde tenemos en primer lugar el registro de productores y comercializadores establecido por Mincomercio. En segundo lugar estará un sistema de información para el seguimiento de los sistemas de recolección y gestión de RAE, a cargo de la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la autoridad competente para hacerle el seguimiento y control de estos sistemas. Este sistema está en construcción, en este momento ya se ha adelantado buena parte de las etapas del diseño conceptual y de detalle, y está en un registro de gestores que también, digamos, es mandatorio de la ley 1672 y que estará en el futuro, digamos, haciendo parte de todo este sistema integrado. La idea entonces es que a través de estos subsistemas y de su integración, de su interoperabilidad, podamos tener entonces, en general, para todo el sistema nacional ambiental, para los ciudadanos, para los investigadores, para las diferentes autoridades y entidades, tanto privadas como públicas, pues reportes periódicos, ¿sí?, de qué se está poniendo en el mercado, en unidades, en peso, qué entra al país vía importación, qué se fabrica en el país, qué sale del país hacia otros mercados vía exportación, de todos los aparatos, de todo este universo de aparatos eléctricos y electrónicos que, digamos, hoy en día pues, hacen parte prácticamente de nuestra cotidianidad. Y asimismo también unos reportes periódicos sobre esos, digamos, actores, productores y comercializadores que pues ponen en el mercado y llevan hacia los usuarios este sinnúmero de aparatos. De la misma manera, a través del registro de gestores, pues vamos a poder empezar a mirar cómo se cierra ese ciclo. Una vez estos aparatos entran o terminan mejor su vida útil y son descartados por nosotros los usuarios,
deben de ir entonces a estos canales formales, a estos sistemas de recolección hacia los productores, para que a través de ellos y a través de unas empresas llamadas gestores de RAE, que van a ser, digamos, además de su recolección, realmente su aprovechamiento a través de procesos o tratamientos que pueden ir desde el reciclaje, pero también pueden ir hacia la reutilización y otras formas de aprovechamiento. Al final, entonces, vamos a poder conocer, ustedes observan allí, toda esa trazabilidad desde que el aparato se pone en el mercado hasta que finalmente puede llegar a ser aprovechado, bien sea por un aparato reutilizado que vuelve al mercado o como un material recuperado de los mismos para un proceso productivo en lo que pues hoy en día conocemos como el paradigma de la economía circular o el cierre del ciclo de materiales. Bien, les hablaba entonces de que tenemos unos subsistemas porque realmente se está pensando en una integración total de toda la información, un sistema de información nacional totalmente integrado en donde pues lógicamente este registro hace parte de ese proceso, digamos, de transferencia de información. Aquí hay información que se va generando en diferentes, digamos, partes, entidades, diferentes actores, y lo que necesitamos es precisamente integrar esa información y por eso uno de los principales aspectos que tiene, digamos, este registro es su interoperabilidad en el sentido de que puede compartir datos e información con otros subsistemas. Como ustedes pueden observar, pues buena parte de los actores que están aquí involucrados, pues ya bien sea de entidades públicas como la ALA, el IDAN, el DANE, el ambiente, pues tienen sistemas de información hoy por hoy, utilizan estas herramientas informáticas para hacer, digamos, sus operaciones cotidianas, pero también están intercambiando continuamente información y se trata en este caso de que esos intercambios de información junto con los actores privados, aquellos que están regulados y que tienen ya unas obligaciones definidas, pues sea de una manera fácil, digamos, dentro de todos estos cánones que hoy en día se están dando de arquitectura, digamos, informática a nivel de los estados. Entonces, el registro de productores y comercializadores es, digamos, uno de los eslabones, digamos, iniciales de esta cadena porque recoge la información de los productores. Vamos a ver que se trata de precisamente saber cómo estos productores interactúan en todo este sistema, digamos, de información, de trazabilidad de estos productos y de esa manera, pues se va a intercambiar información también con el sistema, los sistemas de recolección y con, digamos, la forma como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales va a hacerle el seguimiento y el control a los mismos, y también con el registro de gestores, todo para llevar esa información a través de los canales que se tienen ya establecidos, a través de el mismo IDEAN, que es el, digamos, el administrador del Sistema Nacional de Información Ambiental, a través de las páginas web de las diferentes entidades, eh, con la finalidad de tener enterados a los usuarios. Eso es lo primordial, poder informar acerca de la gestión adecuada de estos aparatos y para ello, pues, el usuario tiene que conocer de qué se trata, de qué significa esta gestión diferenciada, qué pasa con esos aparatos una vez los entrega a un punto de recolección o los entrega a través de una campaña o de pronto los pone en el correo postal a nombre de un productor, a nombre de un sistema de recolección. ¿Qué pasa de ahí en adelante? ¿Cómo se aprovechan? ¿Cuáles son los réditos ambientales? También hay réditos económicos, de aprovechamiento, de generación de empleo, de conocimiento, de apropiación tecnológica, en fin, una cantidad de aspectos allí importantes. Entonces, en esto se está trabajando precisamente. Ya el registro de productores hoy por hoy tiene unos servicios que los ingenieros de sistemas llaman pues servicios de comunicación web, que va a permitir intercambio de información, por ejemplo, con una herramienta también que se está desarrollando a nivel de la ALA para hacer seguimiento y control, y también otras herramientas desarrolladas por el Ministerio de Ambiente, y ya va a haber esa interoperabilidad, de tal manera que vamos a poder tener esa información útil para, digamos, otro tipo de operaciones.
En el contexto de implementación del registro, pues como le mencionaba, viene de la ley 1672 y el decreto 84. Mincomercio, con el apoyo del Ministerio de Ambiente, hizo todo el desarrollo, digamos. Pues nosotros aportamos en la parte, digamos, conceptual y de ingeniería de detalle, ya, digamos, la implementación como tal la hizo la oficina de las TIC del comercio, quedó, como ustedes observaron, dentro de, el aplicativo del BUCE, y a través de la resolución 480 de 2020, pues ya el Mincomercio hizo la reglamentación, cómo opera este registro, quiénes son los obligados, en qué momento se deben registrar. Esta resolución pues ya establecía un registro inicial y unos periodos para anualmente hacer la actualización del registro. Por efectos de la pandemia del COVID-19, pues durante el año 2020 se extendieron este plazo por ese momento a través de la resolución 168, pero ya hoy en día, digamos, el periodo de registro de nuevos productores o comercializadores, como de aquellos que ya están registrados y que tienen que hacer su actualización anual, está comprendido entre el 2 de mayo y el 31 de julio. Básicamente aquí tenemos dos actores obligados al registro. De una parte los productores, como bien he mencionado, importadores o fabricantes nacionales, y ya los comercializadores actuando como red de distribución, como aquella red que empieza a poner en el mercado. Básicamente lo que queremos es conocer quiénes son los productores, datos generales, y conocer las cifras, las cantidades que ellos están poniendo en el mercado, bien sea vía importación, bien sea fabricación nacional, pero también teniendo en cuenta aquellos productos que salen del país a través de la exportación. De la misma manera, los comercializadores queremos conocer cuáles son, ¿sí? Cómo se configura esta red de distribución, y en particular conocer esa fuerza, digamos, de distribución a través de los establecimientos comerciales, y conocer qué tipo, cuáles aparatos, de acuerdo con la lista que ha expedido el ministerio, que tiene ya establecida y que estableció también la resolución en el anexo 1, en donde, digamos, están todos los aparatos eléctricos o electrónicos que cumplen con la definición establecida por la ley 1072, y que el Ministerio de Ambiente ya, a través de unas metodologías, logró, digamos, identificar y más aún clasificar en subcategorías, y también, digamos, dividirlos en dos grandes grupos, unos aparatos de consumo masivo, otros de uso industrial o profesional. Vamos a ver para qué sirve eso y establecer unos umbrales. Entonces, de esa manera, bajo este contexto, digamos, también legal, está muy bien establecido quiénes son los obligados al registro, en qué momento se deben registrar y cuál es la información que deben aportar. Bien, en la interpretación de la obligación partimos entonces de ese anexo 1, como bien les mencionaba, es el listado, digamos, de aparatos eléctricos y electrónicos que el Ministerio de Ambiente en una próxima resolución ya va a reglamentar definitivamente. Aquí básicamente se trata entonces de que aquel importador o aquel fabricante que ya por, digamos, referencia cruzada puede saber también bien de su partida cómo se identifica su producto, si está obligado o no a el registro, y digamos que aplicando el principio de gradualidad y de racionalidad, no todos los importadores o fabricantes de aparatos pues, están obligados. En primer lugar, la obligación parte de tener que importar o haber importado o fabricado en el país aparatos que los hemos categorizado como de consumo masivo, aquellos aparatos que, su nombre lo indica, se usan en nuestros hogares, en las instituciones y en las empresas, en el comercio, o sea, son de gran volumen, flujo, tanto en la puesta en el mercado como lógicamente después en su generación y recolección. Entonces, solamente aquellos importadores o fabricantes que, cuyo aparato, ¿sí? De acuerdo con esta lista, de acuerdo con las subpartidas arancelarias y de acuerdo con esta columna aquí, pertenezcan entonces a consumo masivo marcado con la letra C, estarán obligados al registro, y también por la normativa ambiental están obligados a implementar un sistema de recolección y de gestión vigilado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Los otros aparatos
que están aquí identificados con la letra I, pues no van a estar obligados al registro y tampoco por la normativa ambiental están obligados a implementar un sistema de recolección, sino hacerse cargo, sin perjuicio lógicamente de que tienen una responsabilidad extendida establecida por la ley 1672, pero a buscar unos mecanismos que hemos llamado, se llaman, digamos, generalmente mecanismos empresa, business to business, en donde en una relación ya cercana entre proveedor y cliente, y tal vez precontractual o a nivel ya de compras y de cotizaciones, pues se establece qué va a pasar con el aparato una vez termine su vida útil, ese relacionamiento, digamos, empresa a empresa. La otra condición que se debe cumplir es que si el aparato establecido aquí en el listado pertenece a la categoría de consumo masivo, pero se debe superar un valor mínimo de importación y de fabricación anual que está establecido en esta columna. Aquí, por ejemplo, hay un valor de 2.000 unidades. Eso quiere decir que aquel fabricante o importador que en la anualidad que corresponde al registro, que siempre es vencida, haya superado ese número de unidades, estado en unidades, pues va a estar entonces también obligado, va a estar obligado al registro. Entonces se requieren esas dos condiciones, de que el aparato esté en la categoría de consumo masivo y que el fabricante o el importador haya superado la anualidad el número determinado aquí por el umbral. Bien. Entonces, digamos que tenemos allí ya entendido cómo opera el registro de productores, quiénes son los obligados, qué información vamos a recoger, pues digamos está establecida en la norma, pero ya, digamos, en este momento quiero mostrarles la utilidad que tiene este registro, los resultados que podemos rápidamente tener y cómo ya estamos, digamos, estableciendo una línea base que va a ser muy importante para estudiar pues, cómo se comporta la gestión integral de los RAE en nuestro país y precisamente pues, va a ser información y conocimiento para poder seguir, digamos, regulando y manejando este tema, creciendo cada vez más en la recolección y en el aprovechamiento de los mismos. Ya tuvimos entonces dos registros, dos cohortes. La primera fue en el año 2020. Estos datos que vamos a presentar son del año 2020. Hubieron 614 importadores que se registraron, 28 fabricantes nacionales y 53 exportadores. Bueno, ustedes aquí observan unas cifras generales. Tenemos una ventaja y es que este registro está entonces tomando información de los obligados en 3 años anteriores al año del registro. Entonces, en el año 2020 se tomó información del 2019, 2018 y 2017. Entonces, tenemos 3 años y esto ya va formando una base. Algunas cifras grandes que podemos tener es que precisamente hoy por hoy se están importando, ¿sí? Y estamos hablando de peso bruto al momento de importar, pues cerca de 232.000 toneladas. Se están fabricando cerca de 136.000 toneladas y se están exportando cerca de 59.000 toneladas. Aquí tenemos algunas cifras año a año, podemos sacar promedios, los totales. En unidades, tenemos que se están importando cerca de 1.000 millones de unidades. ¿Sí? Una cifra bastante grande, pero estamos contando cada unidad, cada producto que se importa. Estamos fabricando cerca de 336 millones y exportando 19 millones. Pero la vamos a ver un poco más. ¿Qué es importante? Que ya estamos entonces generando eso que se conoce muy bien estadísticamente como línea base, donde vamos a tener año tras año, entonces ya como primer año 2017 y el registro ya de este año 2021, pues ya está pidiendo datos del 2020, del 2019, del 2018. Entonces vamos a tener esa línea base y vamos a poder conocer entonces qué se importa, qué se exporta y que se fabrica nacionalmente en materia de aparatos eléctricos y electrónicos, y con esas 3 variables calculamos entonces la puesta en el mercado. Es un cálculo, digamos, importante porque a partir de esa puesta en el mercado, de esa fórmula que se llama el consumo aparente, que matemáticamente equivale a
tomar las cantidades importadas, sumarle las cantidades fabricadas en el país y restarle las cantidades exportadas para ver qué queda, digamos, cuál es el consumo aparente precisamente en el país. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, tenemos ya las 4 curvas, ¿sí? La vamos a registrar año tras año, tanto en peso bruto como en unidades. Vamos a poder hacerle un seguimiento, ver esos comportamientos año a año de todas las variables y con base en eso pues vamos a poder pues, tener ese conocimiento muy valioso para pues, poder tomar decisiones tanto en el presente como en un futuro próximo. Bien, algunas ya cifras particulares como para tener un panorama de qué resultados puede tener el registro de productores y comercializadores de aparatos eléctricos electrónicos. Pues tenemos en el campo de las importaciones, gracias a que ya Minambiente pues, tiene establecido, como les contaba, la lista de aparatos, pero también la clasificación. Tenemos una serie de subcategorías. En este caso para consumo han sido 17 subcategorías en 3 grandes categorías: aparatos electrodomésticos, electrónica y equipos de telecomunicaciones y maquinaria y equipo eléctrico. Entonces, gracias a Red CAE, pues, y de manera, digamos, más expedita, podemos entender el comportamiento entre una y otra subcategoría en forma comparativa. Entonces, ustedes observan aquí, tenemos para estos 3 años del primer registro, 2019, 2018 y 2017, pues, cuáles son las subcategorías que en volumen, bien sea de peso o de unidades, pues, más entraron en el país vía importación. Destacamos aquí los enseres mayores de hogar, los enseres de audio y video y la refrigeración doméstica y comercial para la categoría de aparatos electrodomésticos. En electrónica y equipos de telecomunicaciones, pues en primer lugar están los computadores y equipos para tratamiento de datos y en segundo lugar la electrónica de consumo. Y para maquinaria y equipo eléctrico están las pilas y acumuladores. Entonces, aquí podemos observar esos comportamientos. Estas son unidades en peso bruto, ¿sí? Y podemos también analizar qué ha pasado, digamos, en estos 3 años. Bien, a manera ya, digamos, de conclusión de esta cifra de importación, pues es el 66% de aparatos electrodomésticos los que conforman pues, las importaciones totales, el 21% electrónica de consumo y el 13% maquinaria de equipo eléctrico. En los últimos 3 años, pues, hubo un leve digamos, ascenso en las cifras, digamos, de importación. Asimismo, entonces están las exportaciones. Aquí destacamos la refrigeración doméstica y comercial como lo principal aparato que se exporta. Y vamos a ver que, pues, gracias a que hay una fabricación nacional importante, sumadas a importaciones, pues tenemos un volumen también importante en exportación. Y lo otro son pilas y acumuladores. Tenemos aquí también un fabricante nacional. En este caso, pues está equiparado tanto en aparatos electrodomésticos como en maquinaria y equipo eléctrico. Están, digamos, compartiendo la misma participación, 49 y 50%, y tuvimos un descenso en el año 2018 en ese volumen en toneladas. De la misma manera está la fabricación nacional. Entonces aquí empezamos a tener algunas cifras que pueden sorprender. En refrigeración doméstica y comercial, pues es el mayor aparato que se fabrica en el país, seguido, bueno, con una diferencia importante por los enseres menores de hogar y después los enseres mayores de hogar. En electrónica y telecomunicaciones no tenemos una fabricación importante, muy mínima, y en maquinaria de equipo eléctrico, pues destacamos equipos de iluminación y pilas y acumuladores. Entonces, digamos que estas cifras ya nos empiezan a dar ciertos elementos de análisis importantes. Allí la participación es en un 60% de aparatos electrodomésticos y en un 39% maquinaria de equipo, digamos, eléctrico. Estos serían, digamos, las cifras primarias que podemos obtener del registro, pero vamos a ver unas cifras, digamos, unos análisis mucho más interesantes. Por ejemplo, podemos ver el comportamiento entre las diferentes subcategorías que se han establecido y comparativamente podemos ver cómo se comportan en la importación, en la exportación o en la fabricación nacional. Aquí pues podemos ver este diagrama de barras
algo que ya se anticipaba en las tablas anteriores, como la refrigeración doméstica y comercial, pues es muy importante desde el punto de vista de la fabricación nacional, en comparación con las otras subcategorías y en comparación con cada uno de los tres flujos. ¿Sí? Es bastante notable el flujo de refrigeración doméstica y comercial en la fabricación nacional, seguido por las pilas y acumuladores. Observamos que en las exportaciones también, o sea, que se fabrica en el país para exportar, estamos ganando mercados internacionales. Y en el caso de las importaciones, pues son los enseres mayores de hogar, donde están las lavadoras, por ejemplo, los enseres de audio y video, donde están equipos de sonido, aparatos de video, videojuegos, por ejemplo. Después sigue la refrigeración doméstica y comercial, después la electrónica de consumo. Entonces ahí podemos observar comparativamente cómo se están comportando en volumen de toneladas. También lo podemos observar en unidades. Bueno, aquí este gráfico pues hay una distorsión importante por las pilas acumuladoras. También son aparatos de muy bajo volumen y que se consumen masivamente. Entonces digamos que es su digamos, importación, como lo pueden ustedes aquí observar en las barras de color azul, es muy importante, casi 450 millones de unidades. Aquí estamos sumando del 2017 al 2019 y por tanto, pues frente a las unidades de enseres de audio y video, de los computadores, en fin, pues se ve bastante la brecha. Pero pues es bastante importante también a su vez conocer estos comportamientos. ¿Cuáles son los aparatos a nivel de subpartidos indicados por subpartidas que más se importan en el país o se importaron en el periodo 2017-2019? Entonces tenemos en primer lugar las máquinas de lavar ropa, después siguen los televisores de tecnología LED, en tercer lugar están las máquinas y aparatos para el acondicionamiento de aire, en cuarto lugar algunas combinaciones de refrigeradores y congeladores y bueno, así sucesivamente podemos observar. Entonces, esta es información también bien interesante de verlo no solo en subcategorías, sino a nivel de subpartidas por cada uno de los aparatos, cómo se vienen comportando. Otra información que es bien interesante es conocer entonces cómo se comportan estos fabricantes nacionales o importadores al momento pues, de importar, exportar o fabricar, según corresponda. En este gráfico mostramos el top 10 de los productores y lo que, digamos, se interpreta aquí es que ¿sí? El más grande importador, exportador o fabricante nacional, pues tiene estas participaciones totales en ese mercado. O sea, el primer fabricante de aparatos eléctricos o electrónicos en Colombia sería la barra naranja, participa con un 35% del total fabricado, o en este caso importado, ¿sí? Y, perdón, fabricado. El primer importador participa con un 15% y el primer exportador con entre el 45 y el 50%. Y tenemos entonces las cifras del segundo importador en su orden, ¿sí? Pues pueden ustedes ir observando las participaciones. ¿Qué podemos, digamos, concluir aquí rápidamente? Es que están bastante, digamos, concentrados, concentrada, digamos, la importación, la exportación o la fabricación en ciertos, digamos, productores. Si vemos esa participación acumulada, podemos sacar el top 10 de los productores de aparatos eléctricos electrónicos. Los importadores participan, esos 10 primeros importadores con el 52%, 56,2% del mercado. Los 10 primeros productores participan con el 75,1% del mercado y los 10 primeros exportadores con el 98,8% del mercado. Si miramos la acumulación en el top 20, prácticamente el Pareto, lo estamos observando aquí, los importadores, los 20 primeros importadores participan con el 70,9%, los 20 primeros fabricantes nacionales con el 77,1% y los 20 primeros exportadores con 99,8%. O sea, vamos a observar la concentración que hay en que hay unos grandes jugadores en el mercado, bien sea importadores, exportadores o fabricantes.
nacionales. Asimismo, podemos sacar una información que no ha sido muy relevante, digamos, para todo el proceso de regulación que lleva en este momento el Ministerio de Ambiente en materia de sistemas de recolección y gestión de RAE. En este caso tenemos el peso bruto promedio, ¿sí? Es una cifra bastante, digamos, estadísticamente robusta, porque pues lógicamente es la información de miles de declaraciones de importación, miles de registros de producción o declaraciones de exportación, y podemos entonces calcular, como les digo, con una realmente confiabilidad estadística, pues esos valores promedio. Aquí pues podemos ver la diferenciación de esos valores promedio para cada una, entre todas las subcategorías que hemos establecido, pero también cómo hay diferencia a la importación, a la exportación o a la fabricación. Esto debido al empaque, principalmente. Porque aquí estamos tomando el peso bruto. Precisamente podemos entonces ya establecer con mayor detalle cuál es ese factor de empaque, lo hemos llamado así, que es la relación del peso del empaque al peso bruto del producto. Y podemos también ver esas diferencias no solo entre las diferentes subcategorías, sino de las operaciones. Es diferente el factor de empaque según reportan pues, los obligados en el producto importado o respecto al producto importado, respecto al producto exportado o al producto empacado porque ha sido fabricado, digamos, dentro del país. Bien, de esta manera, pues, hemos querido hacer una muestra realmente rápida de cómo está operando este registro de productores y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos, pero sobre todo de los resultados, de las ventajas, de cuál es la información que podemos extraer y pues repito, estamos haciendo una integración de esta información, todo va a ser a beneficio precisamente de los obligados para que en la medida de lo posible pues se comparta esta información entre las diferentes operaciones, entre las diferentes regulaciones, en fin, toda la información por ejemplo, del RECAE, pues va a ir hacia el sistema de información que está construyendo la ANLA para hacer el seguimiento y control a los fabricantes e importadores y de esa manera pues va a haber unas facilidades, una eficiencia digamos en el manejo de la información, en los costos de registrarse, en los costos de reportar, en los costos de hacer los informes de seguimiento y control y de otra mano pues vamos a tener información no solamente de las entidades del Estado sino también el sector privado para pues tener mucho más conocimiento de cómo opera la gestión integral desde la misma puesta en el mercado y bueno, después lo vamos a complementar ya con la gestión, con el aprovechamiento. Por ahora pues eso es todo. Agradezco de nuevo entonces la invitación y auguro pues muchos éxitos en el resto del Congreso Virtual EcoConnect 2021. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su intervención. En este momento les recordamos que al lado derecho de sus pantallas tienen un espacio para que puedan realizar sus preguntas. Vamos con la primera pregunta. ¿Dónde se encuentra esa base de datos sobre la cantidad de RAE en importadores y exportadores? Bien, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Bien, perfecto. Pues como indicamos en la presentación, esta información proviene del registro de productores y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos. Lo que ha hecho este registro es tomar información primaria del BACSES, de la base de datos de comercio exterior, suministrada por la DIAN, y a través de un servicio web se está entonces importando toda la información para la lista de aparatos que se encuentran en el anexo 1 de la resolución 480, de tal manera que el productor, en este caso importador, debe entonces cotejar esa información que le presenta entonces el registro de manera preliminar, indicar entonces si es verdadera o hacer, digamos, las correcciones que sean del caso.
Entonces, la información primaria proviene de esa base de datos de comercio exterior. Esa base de datos es pública, cualquier ciudadano puede pedir acceso, lógicamente tiene un costo, pero pues digamos que en general se puede consultar y en este caso a través del registro de productores y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos, los obligados entonces hacen el cotejo de la información. Muchas gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. Si una empresa productora no se registra, ¿qué sanciones puede llegar a tener? ¿Es posible que no pueda importar AEE? Bien, como esta es una norma del sector comercio, es una norma que expidió el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues entendemos que en primera instancia pues está sujeto a las obligaciones y al régimen sancionatorio del sector comercio. Digamos que no está previsto todavía pues sanción respecto a poder inhabilitarse la importación. Eso digamos también estamos viendo desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente que, digamos, puede ocurrir desde el punto de vista pues, de la sanción ambiental, del régimen de sancionatorio ambiental. Pero, digamos, en principio no está establecido en la resolución 480 una inhabilitación para que se puedan llevar a cabo importaciones posteriores y será en su momento el Ministerio de Industria y Comercio y las autoridades competentes del sector comercio las que establecerán cualquier tipo de sanción por no presentación de registro o sus actualizaciones posteriores. Entendido, ingeniero. Siguiente pregunta. ¿En qué periodo se debe diligenciar el registro? Es como el registro RESPEL. ¿En auditoría a nuestras empresas podría solicitarse el cierre de dicho registro? La resolución 480 y alguna otra resolución posterior, como la que hubo el año pasado por efecto de la pandemia de COVID-19, establece esos plazos. Hoy en día, digamos, el plazo está al 31 de julio para las actualizaciones anuales, de tal manera que será vía resolución o vía, digamos, circulares del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que se informará pues a los productores obligados de estos plazos. Pero el plazo, digamos, inicial y el plazo ya de las actualizaciones después del año 2020 están en esa resolución y hoy día es al 31 de julio de cada año. Muchas gracias, ingeniero. Última pregunta. ¿Qué estrategia habrá para invitar a todos los importadores al registro? 614 son muy pocos. Según algunos cálculos, podrían ser 9.000. Sí, en efecto, pues desde que la resolución fue expedida, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha venido haciendo la socialización del registro. De esta manera, pues a través de los gremios, que pues, digamos están asociados en mayor medida a este tipo de productos, como son la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, como está la CCIT, la Cámara Colombiana de la Industria de las Telecomunicaciones, asimismo FENALCO a través de sus diferentes grupos o cámaras, donde están las grandes superficies, donde está la industria automotriz, por ejemplo, también está, digamos, otro tipo de industrias conexas, pues se ha venido haciendo la socialización, además, pues ya está en el BUCE y a través pues, de también la información que genera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues se viene haciendo la difusión y pues nosotros desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente pues no perdemos ninguna oportunidad, por eso estamos haciendo la presentación en este foro, no solamente pues incentivando a que pues se cumpla con la norma por parte de los productores obligados, sino mostrando las grandes bondades y los resultados que podemos obtener a través de este registro. Entonces se viene haciendo todo ese proceso de difusión y de sensibilización y bueno, pues esperamos continuar en ello a través, como comento, de estas agremiaciones que pues tienen una gran oportunidad de llegarle pues a todos los importadores, fabricantes nacionales o exportadores. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por abrir un espacio en su agenda y poder compartir todo su conocimiento con nosotros. Con todo gusto. Gracias a ustedes.
Let